salvación, Señor. Quiero amarte más y más, Señor, y proclamarla al mundo entero. Eres la luz y el sendero que nos da la salvación. Será como el tuyo. Amén. Nuestro corazón será como el del Señor. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Pueden tomar asiento, y esta mañana nos va a estar llevando a la escuela dominical nuestro hermano Víctor. Invitamos al hermano Víctor que pase adelante. Amén. Buenos días, mi hermano, que el Señor nos bendiga. Amén. Estamos contentos. Amén. Amén, mi hermano, que bueno que así, que todos estamos aquí contentos en la casa de nuestro Señor, donde hemos venido a pesar de la cuarentena para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Feliz día de la madre, a todas aquellas que nos están acompañando, para los que están viendo la transmisión, también feliz día de la madre. Esperemos que puedan tener un día muy especial con sus seres queridos. Mi hermana, en esta vida nosotros podemos tener muchas cosas. Cada uno de nosotros podemos tener muchísimas cosas. También de lo que nosotros tenemos le podemos llevar algo a alguien. Nosotros le podemos llevar un cafecito a nuestro vecino, a nuestro hermano de la iglesia o a un familiar. Tal vez le podemos llevar el azúcar para que le eche el cafecito. Tal vez le podemos llevar la leche para que haga allí un café con leche, ¿verdad? ¿O no? Tal vez le llevamos el pancito ya relleno para tomárnoslo con el pan con el café con leche. Le estamos llevando algo a alguien. ¿Cuántos de nosotros le hemos llevado algo a alguien? Alguna cosa, cualquier cosa. Todos. Hemos llevado dinero a aquella persona que no ha tenido para el pasaje, hemos tenido que bajar a llevárselo, a algún familiar que no ha llevado su almuerzo para el trabajo, para el colegio. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y se lo llevamos. ¿Qué estamos haciendo? Se lo estamos llevando, se lo estamos entregando. Hermano, ¿usted le llevaría algo a alguien que ya tiene? Puede ser que sí, para que tenga más. Pero también le llevaría algo a alguien que no tiene. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tiene nada, no tiene sustento. ¿Y qué hace usted? La ayuda, le lleva algo, un kilito de arroz, un kilito de espagueti, un kilo de caraota, le lleva algo. ¿Para qué? Para que esa persona tenga algo que comer. Sea cualquier cosa material, sea alimento, sea cualquier tipo de cosa. Hermanos, las personas no solamente necesitan que nosotros les llevemos algo material. Las personas no solamente necesitan la ayuda material, sino que también necesitan la ayuda espiritual. Hermanos, las personas, así como nosotros le llevamos alguna cosa especial, alguna cosa en específico, cualquier sea, ellos también necesitan una ayuda urgente. Necesitan una ayuda. Y la pregunta es, ¿quién le va a llevar esta ayuda? Esta persona necesita a alguien que le lleve esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene. Y nosotros tenemos esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Amén. Así mismo es. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Hay muchas personas que no tienen esta misma esperanza. El libro de Proverbios dice que no tengas envidia del hombre impío. El hombre impío puede tener muchísimas cosas. A lo mejor nosotros no podemos tener nada, pero el hombre impío, el mundano, puede tener muchísimas cosas. La diferencia es que ellos no tienen a Dios. Tienen muchas cosas, pero no tienen a Dios. A lo mejor nosotros podemos estar solos en esta vida, no podemos tener nada, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dios está con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás llevando esta esperanza a cada una de las personas que no tienen? ¿Estás llevando esta esperanza a los mundanos, a los incrédulos, a tu vecino, a tu familiar, a aquella persona que no tiene esperanza y tú sabes que tienes, se la estás llevando? Porque si no es así,
necesitamos llevarle esta esperanza. Hubo un apóstol que llevó esperanza. Este apóstol comenzó llevando esperanza primeramente a los de su casa. Hermano, la razón es por lo siguiente, porque si tú y yo queremos llevar esta esperanza, primero debemos comenzar con lo de nuestra casa. ¿A quiénes? Con nuestra iglesia. A aquellos hermanos que se encuentran desanimados, a aquellos hermanos que no quieren seguir corriendo, como estamos aprendiendo el domingo pasado, no quieren seguir corriendo esta carrera. Ellos necesitan esta esperanza, necesitan ser fortalecidos. Aquellos hermanos que se encuentran cansados, estos hermanos necesitan esperanza, necesitan alguien que lo fortalezca. La pregunta es, ¿quién lo va a fortalecer? ¿Quién le va a llevar esta esperanza? Hubo un apóstol que llevó esta esperanza primeramente a los de su casa. ¿Quién eran esos los de su casa? Judíos. Este apóstol es conocido como el apóstol de la esperanza. A ver, ¿quién me dice quién es? Ay, el apóstol de la esperanza. Juan, tenemos a Juan. ¿Quién es? Juan es el apóstol de qué? Exactamente, el apóstol Juan es el apóstol del amor. El apóstol Pablo es el apóstol de qué? De la fe, no del café, de la fe. El apóstol Pedro es el apóstol de la esperanza. ¿Por qué? Porque Pedro se encarga de fortalecer a unos judíos, a sus hermanos judíos que estaban siendo perseguidos. El apóstol Pedro se encarga en consolar a estos creyentes, a estos judíos que estaban pasando por pruebas, que estaban sufriendo. Y Pedro se encarga de animarles, de fortalecerles, de consolarles. El libro de Primera de Pedro, mi querido hermano, es un libro escrito a judíos. Pedro se dirige a judíos, se encarga de llevar esta esperanza a los judíos que estaban siendo perseguidos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pedro le lleva esta esperanza a aquellos judíos que estaban siendo perseguidos? Porque estos judíos que estaban siendo perseguidos en el año 63 al 64, cuando estaba gobernando el emperador Nero, Pedro se encarga de llevarle esperanza, porque estos judíos le iban a llevar esperanza a los que no tenían ninguna. No sé si me van siguiendo con esto. Pedro se encarga de llevar esperanza a primeramente a los de su casa, a los judíos que están siendo perseguidos, porque ellos iban a llevar esta esperanza a la humanidad, a los perdidos, a la humanidad, al resto del mundo. Cada uno de nosotros necesitamos de esperanza, necesitamos ser fortalecidos, estamos cansados, desanimados, si estamos que ya no podemos más, necesitamos de esta esperanza. ¿Para qué? Para nosotros agarrar fuerza y poder salir al mundo que no tiene ninguna esperanza, y nosotros poderla compartir con cada uno de ellos. No sé si me van siguiendo con esto. Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, Dios de la gloria y la honra, mi Dios, gracias te damos por un día, madre vida que nos regala, que nos permite vivir, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros te rogamos que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú hablando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor mi Dios, que seas tú enseñándonos cada una de las cosas que nos tengas que enseñar en esta mañana por medio de tu palabra. Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que seas tú vaciándome de mí mismo, que no sea yo hablando a mis hermanos, sino que seas tú hablando a cada uno de ellos por medio de tu palabra. Vacíame de mí mismo, Señor, una vez más, y que seas tú hablando por medio de tu palabra. Entonces esta cosa, te lo damos la mano, Cristo Jesús, con acción de gracias, amén y amén. Amén. Amén, mi hermano, acompáñame un momento a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 22. El libro de Lucas, el capítulo 22, versículo 31 al 34. Y cuando todos lo tengan, me avisan con un fuerte amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces.
aquí lo que el Señor Jesús prácticamente está diciendo: mira, Pedro, tú estás diciendo que vas a ir a la cárcel conmigo. Mira, Pedro, tú estás diciendo que tú vas a morir conmigo, pero yo te voy a decir la verdad, Pedrito. Y la verdad es que tú me vas a negar. La verdad es que tú te vas a apartar de mí. La verdad es que tú vas a caer, Pedro. Pero no te vas a quedar caído para siempre, sino que tú te vas a levantar. Y déjame decirte una cosita, Pedrito. Cuando tú te levantes, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, ve y fortalece a tus hermanos. Ve y consuela a tus hermanos. ¿Y qué nos pasó el apóstol Pedro? Muchísimas cosas pasó el apóstol Pedro. Negó 3 veces al Señor Jesús. No solamente lo negó 3 veces, sino que hasta maldijo el nombre de su maestro. Lo maldijo. No solamente llegó hasta allí, sino que también se fue al mundo. El hermano Antonio, semanas atrás, nos hablaba de Pedro, que se fue a pescar. Sus compañeros le siguieron y que no pescaron nada. El apóstol Pedro se fue al mundo, se fue al mundial, hasta que Cristo Jesús se le aparece y lo empieza a restaurar. Lo empieza a restaurar. Y más atrás viene otro de sus compañeros, viene el apóstol Juan. Y Jesús le dice, y Pedro le dice a Jesús: y Señor, ¿y qué de este? Y el Señor Jesús le reprende: ¿Y que tú solamente sígueme, Pedro. No te preocupes por los demás, tú solamente sígueme. Ya sabemos cómo era el carácter del apóstol Pedro. Él lo que enseguida pensaba, enseguida lo decía, de una vez. Él razonaba mal. Cuando llegó Marco, uno de los autoridades, a meter preso al Señor Jesús, llegó este Marco y llegó Pedro. ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja a la autoridad. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Marco. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la oreja de este siervo y se la volvió a colocar. Y le dijo, seguramente le habrá dicho a Pedro: mira, Pedrito, esa no es la forma de reaccionar, ¿vale? Yo sé que me van a meter preso, pero no reacciones así. Recuerda que yo soy amor y recuerda que debemos reaccionar bien, Pedrito. Y eso se encarga de decirle Jesús a Pedro. Aquí en la carta de 1 Pedro vemos la transformación de este hombre. Ya, un momento. ¿Quién fue el que lo cortó la oreja a Marco? Pedrito. Cuando nosotros vamos al libro de 1 Pedro, vemos al mismo Pedro diciendo: sujétense a sus autoridades. Sométanse a sus autoridades, a sus reyes, dice Pedro. Pero ya este no fue el mismo Pedro que le cortó la oreja a Marco. Ahora lo vemos diciendo: sométanse a sus autoridades. ¿Qué pasó? Es que él pasó por un proceso de transformación. Cristo Jesús transformó su vida. ¿Qué otra vez cayó el apóstol Pedro? ¿Qué otra vez cayó él? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Acompáñame a Gálatas, por favor. Vemos que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, y pobre Pedrito vuelve a caer. ¿Qué pasa con este apóstol Pedro? Vale, que exhortarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Cuando tú lo tengas, me avisa con un fuerte amén. Amén. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Uy, Pedrito, ¿en qué problema estás metido? Versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también otros judíos, y de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, el apóstol Pedro, él estaba comiendo con los gentiles, pero cuando vinieron otros judíos de parte de Jacobo, Pedro se apartaba y dejaba de comer con los gentiles. Estaba mintiendo prácticamente, se estaba comportando como un hipócrita, no se estaba comportando íntegramente. Cuando los judíos no estaban, él comía tranquilamente con los gentiles, pero cuando los judíos venían, Pedro se apartaba de los gentiles, ya no comía con ellos, sino que ahora se juntaba con los judíos. Y ahora Pablo le está diciendo: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y lo reprendí públicamente. Versículo 14 dice lo siguiente:
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: mira, Pedrito, ven acá, vamos a hablar tú y yo un momento delante de todas estas personas que nos están escuchando. Te voy a decir esto, Pedrito. Y le dijo delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pobre Pedrito, otra vez vuelve a caer. Pero de los errores se aprende. No debemos quedarnos en nuestros errores, sino que de los errores se aprende. También podemos aprender de la experiencia de otros, pero a través de los errores se aprende. Así fue como aprendió el apóstol Pedro. Un hombre impulsivo, que decía las cosas como eran. Lo que enseguida pensaba, eso era lo que decía. Era un hombre que no era para nada prudente. Y tuvo que pasar por ese proceso de aprendizaje. Este mismo Pedro dice a estos judíos que están siendo perseguidos en su primera carta, y le dice: ustedes se alegran porque son salvos, pero deben saber que es necesario que seamos atribulados solamente por un poco de tiempo. Pedro lo dice por experiencia. Yo fui atribulado, yo pasé por pruebas, pero toda esta prueba me ayudó para que mi fe saliera mucho más preciosa que el oro. El apóstol Pedro le está hablando, él está exhortando a ellos, a estos judíos cristianos que están siendo perseguidos, cosas que a ella le había pasado, que él ya se había enfrentado. ¿Qué está haciendo? Consolando a estos creyentes que están siendo perseguidos en su primera carta. Hermano, primera de Pedro es una carta que muchos creen que no la escribió el apóstol Pedro. Dicen que segunda de Pedro sí la pudo haber escrito el mismo apóstol Pedro, pero que la primera carta de Pedro no la pudo haber escrito Pedrito. ¿Por qué? Porque primera de Pedro se escribe con un griego totalmente refinado, con un griego puro, con un griego que llamaba muchísimo la atención a todas las personas. Mientras que segunda de Pedro es un libro que se escribe con un tipo de griego común. Es un tipo de griego que muchas personas no entendían, un griego rústico, es decir, que estaban intentando hablar ese idioma. ¿Por qué primera de Pedro no lo creen que lo escribió el apóstol Pedro? Porque recordemos dónde era Pedro. Era de Galilea, de Betsaida. Los galileos no tenían estudios, venían del vulgo y sin letras. El apóstol Pedro no había estudiado. Podríamos decir que el apóstol Pedro era un analfabeta, no sabía muchas cosas. Y ahora aquí vemos que está escribiendo con un griego totalmente refinado. ¿Y qué se cree? ¿Por qué se cree? ¿Quién se cree que pudo haber escrito primero de Pedro? Silvano. ¿Quién es Silvano? La misma persona que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, que es conocido como Silas. Silvano es el nombre, Silas el diminutivo. Es como decir, yo me llamo Víctor y el diminutivo de Víctor que me digan Vitico. Diminutivo. Silvano es el nombre, el diminutivo Silas. Y se dice que Silas era un hombre totalmente estudiado, era un hombre que conocía muy bien el griego, y que escribió este griego en un idioma totalmente perfecto, en un idioma totalmente bonito. ¿Dónde dice eso? En primera de Pedro capítulo 5 versículo 12. Acompáñame por favor a primera de Pedro capítulo 5 versículo 12. Todos lo tengo, me avisan con un fuerte amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente: por conducto de Silvano, Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. Pablo utilizaba escritores para ayudarle a redactar sus cartas. Se cree que lo mismo tenía Pedro. Él tenía a Silvano como su escritor. Pedro dictaba y quien escribía era Silvano. Según de Pedro, se cree que la pudo haber escrito Pedro con un griego muy rústico. Es como usted intentando hablar el inglés. No lo sabe hablar, pero hace el intento.
hacemos el intento de hablar inglés y no nos sale como no debe salir, pero hacemos el intento, pues. La palabra no se nos entiende, pero hacemos el intento. Era lo que estaba haciendo Pedro. Estaba haciendo el intento de hablar el griego. Ahora sí, acompáñenme por favor con sus Biblias al libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Recordemos que el libro de Pedro fue escrito en el año 63 al 64 después de Cristo, y quien estaba gobernando en ese momento era el emperador Nerón. Se dice que este emperador Nerón incendió Roma, incendió un pueblo totalmente pobre en Roma, y la razón por la cual lo quemó era para volverla a reconstruir, para hacer un pueblo nuevo. Entonces que los ciudadanos de Roma, los ciudadanos romanos, empezaron a culpar a Nerón. Mira, Nerón, tú fuiste quien incendió nuestra ciudad, tú fuiste quien incendió nuestro pueblo. Y Nerón, para salir del paso, dijo: no, yo no fui. No, yo no fui quien incendió esa ciudad de ustedes, fueron los cristianos. Esos cristianos que andan por allí creyendo en un tal Señor Jesucristo que dice que puede sanar enfermos, que hace milagros, que puede salvar a la gente. Esos cristianos fueron los que incendiaron su ciudad, su pueblo, que incendiaron Roma. Vayan y persíganles. Y estos judíos cristianos empezaron a ser perseguidos. Hermanos, ¿y cuántos creyentes no fueron perseguidos en este momento? Nos dice la historia que estos judíos cristianos en el tiempo de Nerón están siendo quemados. No sé cuántos de nosotros alguna vez hemos pasado por la autopista de noche. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos pasado por la autopista de noche. Ahora, ¿la autopista tiene luz? No. Bueno, la que echa la llave no tiene luz para nada. Imagínense que en los postes de la autopista de aquí de Charallave hubiesen personas guindadas, quemadas, que el fuego lo está consumiendo para alumbrar las calles, para alumbrar la autopista. Era lo que estaba sucediendo en este momento. Los cristianos eran guindados en postes y lo quemaban a puro fuego para alumbrar las calles de Roma. ¿Y cómo se sentían los cristianos en ese momento? Uy, están siendo quemados cada uno de nuestros hermanos judíos están siendo quemados vivos. Uy, ¿nosotros qué hacemos? ¿Será que nos apegamos más al Señor? ¿Será que seguimos confiando mucho más en el Señor? ¿O será que nos apartamos de Dios? ¿Será que nos apartamos del Señor Jesucristo? Hermanos, en ese momento había un temor muy grande. Así como cuando llegó el coronavirus aquí a Venezuela, cuando llegó el COVID-19 aquí a Venezuela, muchas personas se llenaron de temor. En este momento se llenaron de muchísimo temor todavía, porque los creyentes estaban siendo perseguidos, los judíos estaban siendo perseguidos. Y Pedro se encarga de consolarles, de fortalecerles. ¿Pero por qué? Porque Pedro había sufrido también. El apóstol Pedro también le había tocado fuerte, y así como él había sufrido, y así como él también le había tocado fuerte, Pedro se encarga de consolar a cada uno de estos creyentes. Según de Corintios, capítulo 3 en adelante, dice que nosotros pasamos por pruebas para ser consolados por Dios, y por medio de la consolación que Dios nos da, nosotros poder consolar también a otros que están pasando por pruebas. Era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro en este momento. Lo estaba fortaleciendo, él lo estaba consolando en ese tiempo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? Interesante. A los expatriados de la dispersión. Prestemos muchísima atención a esa palabra y la vamos a traer a nuestra actualidad. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas ciudades eran provincias romanas. Hoy en día es la actual Turquía. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios. Presencia es un conocimiento previo, un conocimiento anticipado. De Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Versículo 3 dice lo siguiente: bendito el Dios. Prestemos atención muchísimo a esa palabra. Bendito el Dios. Y vamos a ver qué nos recuerda esa palabra. Bendito el Dios. ¿A qué frase o a qué expresión nos recuerda esa palabra allí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 8 llama muchísimo la atención también. Y dentro de un ratico vamos a ver el por qué llama mucho la atención. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Regresemos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 vemos quién está escribiendo, con qué autoridad escribe y a quiénes está escribiendo. Ahora, ¿quién está escribiendo aquí? Pedro. ¿Qué significa Pedro? Alguien fuerte, alguien constante, alguien estable, una persona, significa roca. Y Pedro le está diciendo a estos judíos, cristianos que estaban siendo perseguidos en esta época, que estaban totalmente atemorizados, que estaban llenos de miedos, que no sabían qué hacer en medio de toda esa persecución. Pedro le está diciendo: yo soy Pedro. Déjenme decirles que yo soy alguien fuerte. Yo también he sufrido, yo también la he pasado fuerte. Soy constante, soy estable. Yo soy una roca. Simón, ¿qué significa? Inestable, alguien inconstante. Y el apóstol Pedro era alguien totalmente inconstante. Le dijo al Señor Jesús: mira, Señor Jesús, yo voy a ir contigo a la cruz. No lo hizo. Decía y no hacía. Ahora el apóstol Pedro lo que dice, él lo está cumpliendo. Él lo está haciendo, pero le tomó un proceso de aprendizaje. No fue de la noche a la mañana. Él lo tuvo que aprender. Y todo este proceso que él pasó, Dios utiliza esta experiencia del apóstol Pedro para fortalecer a estos judíos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo. No sé si me van siguiendo con todo esto. Estos creyentes, estos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos, era como un Simón antes de convertirse en Pedro. Estos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos, muchos eran inconstantes, muchos eran inestables. Muchos reaccionaban mal. Muchos al ver que sus hermanos estaban siendo perseguidos, quizás decían: no, así como ellos le hicieron a nuestros hermanos, así como estos romanos, estas autoridades mataron a nuestros hermanos, vamos a hacerle nosotros también lo mismo. Tal vez se presentaban esa situación en ese momento porque eran humanos igual y reaccionaban de la misma forma. Y Pedro se encarga de consolarles, enseñarles, fortalecerles. Jesús también le dijo: mira, Pedro, tú me amas. Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mi grey. Pedro, apacienta mis ovejas, cuídalas, alimentalas. Es lo que está haciendo Pedro en este momento. Está cuidando de la grey de Dios delante de un pueblo que era totalmente inestable, un pueblo totalmente inconstante. Pedro se presenta y dice: yo soy alguien constante, yo soy alguien fuerte, yo soy alguien estable. Vean mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro prácticamente. Y ninguno de estos creyentes, ninguno de estos judíos podía levantarse y decir: mira, Pedro, ¿de qué no estás hablando tú si tú no has vivido lo que nosotros estamos viviendo? ¿Quién le podía decir eso a Pedro? Nadie. Porque enseguida Pedro sacaba allí un historial y decía: mira, ya va, lee lo que yo he pasado. He sufrido, número 1, al lado del Señor Jesucristo. Número 2, he pasado por tormentas. Número 3, me estoy hundiendo por el mar. ¿Alguno de ustedes se está hundiendo en el mar? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Yo Pedro sí, me está hundiendo en el mar. Y le empieza a sacar lo que él había pasado. Una vez, en el libro de Hechos vemos que fue azotado.
¿Y cómo salió después de ser azotado con el apóstol Juan? Dando gracias a Dios. Estaba gozoso por haber sido tenido por digno de los sufrimientos de Cristo. En Hechos capítulo 2 vemos que Pedro fue preso. Pero él no estaba inquieto, él no estaba ansioso, él estaba totalmente tranquilo. Nos dice la palabra de Dios que estaba durmiendo. Y vino un ángel, se le apareció, lo despertó y sacó a Pedro de la cárcel. Y Pedro se reunió donde estaban reunidos todos sus hermanos dentro de una casa. Y Pedro le cuenta toda su historia. Así que nadie tenía que reprocharle a Pedro. Nadie le podía decir, mira Pedro, tú no has pasado por lo que nosotros estamos pasando. Porque Pedro le podía decir, yo lo he pasado. Yo también he sufrido, a mí me ha tocado fuerte, yo sufrí al lado del Señor Jesucristo. En ese Señor Jesucristo, en quien ustedes creen, yo sufrí al lado de Él. Y Pedro se presenta de esa forma y sigue diciendo, ¿con qué autoridad escribe? Soy apóstol de Jesucristo. ¿Con qué autoridad escribo? Con la de Jesucristo. Apóstol quiere decir enviados. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, enviado. ¿Enviado de quién? De Jesucristo. Es decir, a mí me mandó a consolarles el Señor Jesucristo. ¿Ustedes quieren saber con qué autoridad vengo? Vengo con la autoridad del Señor Jesucristo. A mí no me mandó cualquier persona. Primero, no soy cualquier hombre, no soy cualquier cristiano, soy un apóstol, soy un hombre de Dios. Segundo, ¿quién me mandó? El Señor Jesucristo me mandó a ustedes para ayudarles. Seguimos. ¿A quiénes escribe? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Bitinia. Estos creyentes, estos expatriados, quiere decir que estaban fuera de Israel, de la dispersión. Es decir, estos judíos estaban totalmente dispersados. No estaban en una misma comunidad, sino que estaban en distintas áreas. Estos creyentes, estos judíos estaban totalmente en otras partes. ¿Dónde estaban? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, provincias romanas, hoy en día en la actual Turquía. ¿No te parece curioso esto? Estos judíos estaban fuera de Israel en ese momento, estaban dispersados. ¿Cómo se encuentran muchos hermanos hoy en día? Tal vez no están siendo perseguidos y tal vez no fueron dispersados por causa de una persecución. Pero ¿qué fue lo que nos dispersó? El virus. El coronavirus, el COVID-19 fue lo que nos dispersó a cada uno de nosotros. Algunos de nosotros estamos aquí en la casa del Señor. Estamos aquí escuchando la palabra del Señor para ser consolados, para ser fortalecidos, pero hay otros que están en su casa por causa de la cuarentena, por causa de este virus. Hay hermanos que están viendo la transmisión en vivo desde su casa. Uno se encuentra en la Estrella, otro se encuentra en el Barrio Juro, otro se encuentra en cualquier parte de Charallave o tal vez en otra parte del mundo viendo la transmisión. Estamos dispersos. Pedro, ¿qué hace? Pedro se encarga en fortalecer a estos creyentes porque no la está tocando fácil. ¿Cómo se sienten cada uno de sus hermanos que están en su casa? Ay, si tú y yo que decimos que somos un poquito fuertes, nos llegan dudas a la mente. ¿Cómo se encuentran aquellos hermanos que son débiles en la fe? Porque estos creyentes eran débiles en la fe. Uy, no tengo comida en casa. Uy, no tengo dinero en casa. Tengo que comprar unas cosas y nada que me cae el bono, nada que me cae el sueldo, nada que llegue a la caja de CLA, que la caja de CLA parece como el día del Señor Jesucristo, que el día ni la hora nadie la sabe. No, tampoco así. Esperamos, no sabemos qué hacer. Se encuentran cada uno de estos hermanos con miedo, se encuentran temerosos, se encuentran como un blanco fácil para Satanás. Se encuentran cada uno de estos hermanos en sus casas. Y no solamente es uno que tiene luchas. Si nosotros tenemos luchas, debemos pensar que nuestros hermanos de nuestra iglesia también tienen sus luchas. Unos más fuertes que otros, pero todos tenemos luchas. Y la lucha para cada quien es fuerte. La lucha para cada quien es fuerte. Y Pedro se encarga de fortalecer a estos creyentes que no estaban en Israel, sino que estaban fuera de su ciudad natal, que están fuera de su país. Pedro se encarga de llevarles esta esperanza. Pedro se encarga de fortalecerlos, de ayudarles, de animarles. Versículo 3. Bendito el Dios
esa frase allí, bendito el Dios, ¿a qué te recuerda? Claro, tiene su diferencia, pero también tienen un poco de semejanza. Bendito el Dios. ¿A qué coro te recuerda, por decirlo así? ¿A qué coro te recuerda? ¿A qué salmo te recuerda? Bendeciré a Jehová. Bendito el Dios, bendeciré a Jehová. Y la siguiente frase usted la conoce: en todo tiempo. Pedro, judío. El salmista, totalmente judío. De repente Pedro se sabía este coro: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. De repente Pedro le pasa todo este coro por su mente y le está diciendo: miren, ustedes deben bendecir al Señor Jesucristo. Ustedes deben alabar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y antes de la cuarentena lo cantábamos con fuerza, con voz de mando, con voz de trueno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceré a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Ahora Dios nos dice: practícalo pues. Uy, Señor, ¿por qué me haces esto? Ahora Dios está diciendo: practícalo pues. ¿Tú qué estás diciendo? Que me vas a bendecir en todo tiempo, en todo momento. Bueno, practícalo. Ahora practícalo durante esta cuarentena, cuando ya no tienes tanto dinero, cuando ya necesitas comprar tus alimentos para tu hogar, para tu casa, y no encuentras qué hacer. Estás buscando algún trabajo para ayudarte, para sustentarte, y no encuentras la forma. Sigue bendiciendo a Dios en todo tiempo. Es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Le está diciendo: bendito el Dios. Ustedes que están siendo perseguidos deben alabar a Dios. De repente muchos judíos de ese momento le decían: mira Pedro, ¿cómo tú nos vas a escribir a nosotros que alabemos a Dios en todo tiempo? Si mira lo que estamos viviendo, mira lo que estamos pasando, estamos siendo perseguidos, muchos hermanos están siendo quemados, muchos hermanos le están tocando fuerte. ¿Cómo tú nos vas a decir que alabemos a Dios? ¿Cómo tú vas a decir que nosotros bendigamos a Dios en todo tiempo? Y Pedro dice: yo he sufrido, pero también he alabado a Dios. Yo he sufrido, pero he seguido confiando en Dios. Amén. Una vez fui azotado con el apóstol Juan. Y después de salir de ese azote, salimos glorificando el nombre de Dios. Amén. Salimos gozosos de todo ese azote. Pedro le hablaba a ellos con experiencia. Pedro sabía muy bien de lo que él le estaba hablando a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué estos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos en ese momento iban a alabar a Dios? Número 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. ¿Por qué ellos iban a alabar a Dios? Porque Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. ¿Por qué ellos iban a seguir bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo? Porque su misericordia es grande, que según su grande misericordia. Ahora, ¿cuántos de nosotros durante esta cuarentena no hemos visto la misericordia de Dios? Amén. Y grandemente. Por eso alaba a Dios. Está diciendo el apóstol Pedro en este momento. Número 3. ¿Por qué debo alabar a Dios? Porque nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Número 4. ¿Por qué debo seguir alabando a Dios? Porque esta esperanza viva la tengo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. ¿Pero para qué? Para una herencia incorruptible. Es decir, esta herencia es totalmente incorruptible. No puede ser dañada. No le puede pasar absolutamente nada. Seguimos. Incontaminada. Sabemos que el agua se puede contaminar. Le cae algo sucio y enseguida se contamina. Esta herencia es totalmente incontaminada. No hay nada ni algo que pueda contaminar esta herencia.
seguimos, e inmarcesible. Es decir, esta herencia no se marchita. Las flores que cada uno de nosotros conocemos, en algún tiempo se pueden marchitar. En algún momento se puede dañar. Nuestra herencia no se marchita, no se daña. ¿Dónde está esta herencia? Seguimos el versículo 4. Reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros que sois guardados, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro le está diciendo, el apóstol Pedro le está recordando a estos judíos cristianos que ellos son salvos. Pedro le está recordando su salvación. Miren, no se preocupen, siguen alabando a Dios, sean fuertes, sean rocas, no se dejen mover por medio de la situación que estén viviendo, sean estables, sean constantes, sean como una roca fuerte y sigan alabando a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes son salvos. Cualquier cosa que le pueda suceder aquí en este mundo, vamos directo al cielo, porque tenemos esta esperanza, Cristo Jesús. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Os alegráis en qué? En nuestra salvación. Somos salvos, nos alegramos porque somos salvos. Aunque ahora por un poco de tiempo, solamente por un poquito de tiempo, algo temporal, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. El apóstol Pedro pasó por pruebas y por eso le está diciendo a estos cristianos que ellos también venían a pasar por pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro sabe muy bien a lo que se está dirigiendo. El apóstol Pedro sabe muy bien qué está diciendo, qué está escribiendo a estos judíos. Lo sabe muy bien. Y le dice, ustedes son probados para que su fe sea sometida a esa prueba, para que su fe salga mucho más preciosa que el oro, así como el oro es probado por medio del fuego, para que el fuego saque toda su escoria, saque todo lo sucio de ella, para que pueda salir como un oro puro, totalmente precioso, totalmente bonito. Igualmente pasa con nosotros, con ustedes, judíos que están siendo perseguidos. Están pasando por esta prueba para que su fe sea purificada, para sacar todo lo malo que hay en ustedes y que queden totalmente purificados. Eso es lo que hace la prueba con cada uno de nosotros, porque cuando somos probados y estamos allí en medio de la prueba, nosotros mismos podemos ver en qué estamos fallando, en qué estamos mal. Y eso nos obliga a tienes que cambiar, te tienes que arreglar. Y por eso dice que su fe sea purificada, para que su fe salga mucho más preciosa que el oro. Para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. Estos judíos que estaban siendo perseguidos en el año 63 al 64 después de Cristo, ellos habían visto directamente al Señor Jesús. De ninguna manera. ¿Quién sí lo había visto? El apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, al ver que ellos creen en Jesucristo, en él causa una admiración. Pedro resalta esto en ellos, porque sin haber visto al Señor Jesucristo, igualmente creen en él. El apóstol Pedro sabía muy bien, porque él creía en el Señor Jesucristo, y lo sabía muy bien. ¿Y por qué el apóstol creía en el Señor Jesucristo? Porque lo había visto. Estos creyentes nunca vieron al Señor Jesucristo, sin embargo, creían en él. Ahora, hubo un apóstol que fue incrédulo, que cuando sus otros compañeros le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado, él no creyó. ¿Quién fue ese apóstol? El apóstol Tomás. Así es. Y seguramente cuando el apóstol Pedro vio a estos creyentes, a estos judíos que estaban siendo perseguidos y creían en el Señor Jesucristo sin haberle visto, le causó esta admiración. Y de repente el apóstol Pedro tuvo que haber recordado, estos judíos creyentes, cristianos, sin haber visto a Jesucristo, creen en él. Yo tuve un compañero, también apóstol, uno de los grandes, no cualquier creyente,
que no creyó cuando nuestro Señor resucitó, que no creyó cuando le dimos el anuncio que el Señor Jesús resucitó, él no creyó. Y el Señor Jesús dijo esta palabra: mira, Tomás, porque me habéis visto, creíste. Bienaventurados los que no me vieron, pero creyeron. Estos creyentes, estos judíos cristianos que están siendo perseguidos a causa de Nerón, ellos eran totalmente bienaventurados. Y seguramente a Pedro le pasó esta palabra al Señor Jesús por su mente: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos creyentes eran totalmente bienaventurados, eran doblemente bendecidos, eran doblemente felices. Ahora, nosotros tampoco hemos visto directamente al Señor Jesucristo, pero somos bienaventurados, porque sin haberle visto, creemos en Él. Versículo 8 sigue diciendo: a quien amáis sin haberle visto, es decir, ellos le aman. Nosotros amamos a alguien que vemos, pero a alguien que no conocemos, a alguien que nunca vemos, pues, ¿cómo le vamos a amar? Se nos complica, se nos hace difícil. Amamos a quien sí vemos. Ellos no habían visto al Señor Jesucristo, sin embargo le amaban. Nosotros no lo hemos visto, pero de igual forma le amamos también. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Ellos creían en el Señor Jesucristo aunque no lo estaban viendo, pero creían en Él igual. Usted y yo no lo vemos, pero tenemos esta esperanza que sí lo vamos a ver. Amén. Y es necesario que llevemos esta esperanza primeramente a los de nuestra casa, así como lo dice el apóstol Pedro. Él llevó esperanza primeramente a los de su casa, a judíos que están desanimados, que estaban desconsolados, que no tenían ninguna esperanza. Pedro se encarga en ayudarle. Ojalá que cada uno de nosotros podamos llevar esta misma esperanza a nuestra iglesia. Amén. A nuestros hermanos, que sabemos que están siendo atribulados, que tienen luchas, y las sabemos pero no lo ayudamos. Ojalá cada uno de nosotros le podamos llevar esta misma esperanza a ellos también, porque ellos le van a llevar esta esperanza también a otros. Así como nosotros les exhortamos a ellos, ellos también van a exhortar de igual manera a otros. Os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Más adelante Pedro le sigue diciendo en versículos 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperad por completo en la gracia del Señor Jesucristo, sean santos, porque el Señor Jesús sean santos. Ustedes fueron lavados por la sangre del Señor Jesús. El Señor Jesús los redimió, los rescató del foro de los esclavos. Y llegamos al capítulo 2, versículo 2, donde Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a llevar ese desear a este tiempo, al año 63, 64 después de Cristo, donde los creyentes estaban siendo perseguidos. Pedro le dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual. La pregunta es: ¿qué estaban deseando cada uno de estos cristianos? ¿Qué estaban deseando los creyentes en este momento? Uy, yo deseo que ya la persecución se acabe, así como muchos de nosotros deseamos que la cuarentena se acabe. Muchos de ellos deseaban que ya la persecución se acabara. Ellos deseaban poder tener dinero para comprar los alimentos, para poder alimentar a sus hijos. Porque muchos en este tiempo tenían niños pequeños. Padres, madres tenían a sus niños pequeños. Muchas de estas autoridades romanas le quitaban a sus hijos totalmente chiquitos para matarlos. Las esposas se quedaban a sus esposos, lo mataban. Los esposos se quedaban sin sus esposas, la mataban de igual manera, y había sufrimiento. Primero Pedro también es conocida como una carta a los que sufren, un mensaje para los que sufren. Es conocido aquí Primero Pedro. ¿Qué estaban deseando los creyentes en estos momentos, en esta persecución? Dinero para comprar sus alimentos para poder comer. Deseaban que ya la persecución se acabara. Deseaban tal vez un buen emperador. Deseaban que Cristo viniera pronto. Pero Pedro le dice: no deseen nada de esto. Ustedes deben desear la leche, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual es la palabra de Dios, es la Biblia, es decir, no adulterada, no una mala doctrina. En 1 Pedro, Satanás está atacando a la iglesia externamente por medio de la persecución.
Segunda de Pedro, Satanás ataca a la iglesia de una forma interna, adentro de la iglesia. ¿Cómo así? Con falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Pero deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no una leche mala, no una doctrina mala, no una enseñanza mala, sino la correcta, la verdadera. ¿Pero para qué? Para que ustedes puedan crecer para salvación. ¿Qué estamos deseando nosotros hoy en día? Que la cuarentena se acabe, que ya nos llegue el bono, que nos llegue la caja de CLAP para poder tener nuestros alimentos, para poder salir a comprar, que estamos deseando cada uno de nosotros. Que la cuarentena se acabe, que ya Maduro se vaya y que llegue otro presidente, que ya dolaricen totalmente el país. Que estamos deseando cada uno de nosotros, porque Pedro está diciendo: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, para que tengan un crecimiento sano y fuerte. Pero eso lo van a conseguir a través de una leche no adulterada, por medio de las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, que estamos deseando cada uno de nosotros. En medio de toda esta cuarentena, ¿qué estamos deseando cada uno de nosotros? Yo no lo sé, los demás no lo saben. Usted sabe muy bien internamente qué es lo que está deseando hoy en día. Cada uno de nosotros individualmente sabemos qué es eso que estamos deseando. Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Mira, Pedro, ¿cómo tú vas a decir que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual? Si mira lo que estamos pasando, mira lo que estamos viviendo, estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos, muchos hermanos han muerto, muchos lo han guindado en los postes y lo han quemado en la noche para alumbrar las calles. ¿Cómo tú nos vas a decir a nosotros que alabemos a Dios en todo tiempo? ¿Cómo tú vas a decir que deseemos la palabra de Dios y mira lo que estamos viviendo? Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. El 1 Pedro capítulo 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados de vosotros. Todas tus inquietudes, todas tus ansiedades, todas tus intranquilidades, cargas, llévalas al Señor en oración. Y Él te va a sustentar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Salmo capítulo 55, versículo 22, muchos de nosotros lo conocemos. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. ¿Tienes alguna carga hoy en día? Échala al Señor. Cuéntasela al Señor y Él te va a sustentar, es decir, Él te va a ayudar, porque Él no va a dejar para siempre caído al justo. Tal vez tú crees que ha caído, pero déjame decirte que Dios no va a dejar para siempre caído al justo. En Mateo capítulo 11, el mismo Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto no lo está diciendo el salmista. Esto no lo está diciendo alguno de los apóstoles. Esto lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Es decir, lo está diciendo el mismo Dios. 100% humano, pero 100% Dios. Él lo está diciendo y nos está invitando que vengamos a Él. Tú y yo no somos arroceros. Bueno, espero que no. Tú y yo no vamos a un lugar o a una parte a donde no nos invitan. Cristo Jesús nos está invitando que vengamos a Él. Y nos dice: vengan a mí, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cargado? ¿Estás atribulado? ¿Estás cansado? Ven a mí y yo te voy a ayudar. Isaías dice que Dios da fuerza al cansados, al que no tiene ninguna, Dios da fuerza para que pueda seguir adelante. Dice el mismo Dios. Quien nos puede ayudar a Dios, el que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, solamente es el Señor. Nadie más. Pero es necesario que nos fortalezcamos en Él, en su palabra, que tengamos ese crecimiento sano y fuerte por medio de su palabra. ¿Para qué? Para poder tener esta esperanza. Esta es una esperanza, hermano, que nunca se acaba, que nunca se agota. Tú y yo sabemos muy bien la situación del país.
La harina pan se puede agotar. Nuestro alimento en casa se puede agotar. Nuestro dinero se nos puede agotar. Esta esperanza nunca se agota. Tú y yo podemos venir a ella y seguir viniendo. Jeremías dice que el pueblo de Israel se apartó de Dios, se apartó de la fuente de agua viva para hacer cisternas rotas que no retienen agua. Es tiempo que tú y yo vengamos a la fuente de agua viva, que es Dios. No hagamos para nosotros cisternas rotas que no retienen para nada de agua. Solamente Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Pero es tiempo que nos podamos apegar a Él, que podamos tener esta esperanza, porque nunca se agota. Y ya de una vez que tengamos esta esperanza en nuestras vidas, cuando ya estemos fortalecidos, cuando ya estemos consolados, ojalá que podamos llevar esta misma esperanza, este mismo mensaje a los otros también que están sufriendo, que le están tocando fuerte, porque ellos también necesitan esta misma esperanza que tú y yo tenemos hoy en día. Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra a mi Dios. Gracias, Señor, te damos por un nuevo día que nos regalas, que nos permite vivir en esta mañana por medio de tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, por hablar a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestros corazones, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos sentimos consolados por medio de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos das esta esperanza a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque esta esperanza nunca se agota. Gracias, mi Dios, por traernos esta esperanza por medio de tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a poder llevar esta esperanza también a otros, a los que están perdidos, a la humanidad, Señor, y al resto del mundo. Ayúdanos a poder llevar esta esperanza, Padre Celestial, por favor. Pero también te ruego, Señor, que seas tú ayudándonos a llevar esta esperanza primeramente a los de casa. Así como Pedro lo hizo con los judíos, con lo de su casa primero, nosotros podemos hacer con lo de nuestra casa primeramente, con nuestra iglesia Antioquía, porque muchos hermanos necesitan de esta esperanza, necesitan ser fortalecidos, consolados. Ayúdanos a nosotros en nuestras luchas, mi Dios, para poder seguir adelante. Y todas estas cosas, te las damos a la mano, en Cristo de su corazón de gracias. Amén. Amén. Amén.